you never bother me. I feel happy and fine, ha-ha. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. Having got a lot, I don't need a lot, coffee's only a dime. Living in the sunlight, loving in the moonlight, having a wonderful time. El método del calendario ayuda a predecir los días fértiles al hacer un seguimiento de la duración de los ciclos menstruales durante varios meses. ¿Cómo se usa el método del calendario? Antes de que se pueda usar este método del calendario como anticonceptivo, se debe hacer un seguimiento de la duración de los ciclos menstruales durante al menos 6 periodos. Esto se puede hacer mediante el uso de un calendario común o de una aplicación en el teléfono móvil. Así es como se hace. Se marca el primer día del periodo menstrual, este sería el día 1. Después se marca el primer día del periodo menstrual siguiente. Se cuenta el total de días entre ciclos, es decir, entre el primer día de cada periodo menstrual. Se deben registrar al menos 6 ciclos, pero registrar algunos más sería mejor. Si todos los ciclos duran menos de 27 días, entonces este método no sería el indicado. ¿Cómo saber cuáles son los días infértiles para tener relaciones sexuales con el uso de este método? Fácil, se realiza lo siguiente. Se debe buscar el ciclo más corto en los registros anteriores, restarle 18 al número total de días de ese ciclo. Después se cuenta esa cantidad de días desde el día 1 del ciclo menstrual actual y se marca ese día con una X. Se incluye el día 1 al contar. El día marcado con una X sería el primer día fértil. Por ejemplo, si el ciclo menstrual más corto fue de 26 días, se resta 18 de 26, así que quedan 8. Luego se cuentan 8 días a partir del día 1. Si el día 1 fue el día 4 de ese mes, se marca el 11 con una X. Por lo tanto, el 11 sería el primer día fértil de ese ciclo y se debe dejar de tener sexo vaginal sin protección. Para predecir cuál será el último día fértil del ciclo actual, se hace lo siguiente. Se busca el ciclo menstrual más largo del registro, se resta 11 al número total de días de ese ciclo. Después se cuenta esa cantidad de días desde el día 1 del ciclo y se marca ese día con una X. Incluye el día 1 en esa cuenta. El día marcado con una X sería el último día fértil. Por ejemplo, si el ciclo menstrual más largo fue de 30 días, se le resta 11 a 30. Entonces quedan 19. Luego se cuentan 19 días a partir del día 1. Si el día 1 fue el 4 de ese mes, entonces se marca el 22 con una X. Por lo tanto, el 22 es el último día fértil de ese ciclo, así que se puede comenzar a tener sexo sin protección al día siguiente. El método del calendario solo predice cuáles son los días probables, días infértiles y fértiles. No puede decir con exactitud cuándo se es fértil. En consecuencia, es difícil de usar si todos los ciclos no tienen siempre la misma duración. El método de días fijos es un método simple y eficaz de planificación familiar basado en el conocimiento de la fertilidad. Es una opción innovadora para atender las necesidades insatisfechas en este campo de la salud reproductiva. Las mujeres con ciclos menstruales entre 26 y 32 días de duración pueden usar el método de días fijos para prevenir el embarazo, al evitar las relaciones sexuales sin protección durante los días 8 a 19 de sus ciclos menstruales. El método de días fijos se basa en la fisiología femenina. Una mujer es fértil en total de 6 días cada mes, 5 días antes de la ovulación más el día de la ovulación. Esto se debe a que el espermatozoide permanece viable en el tracto reproductivo de la mujer hasta por 5 días, y el óvulo puede ser fertilizado hasta 24 horas después de la ovulación, la cual ocurre aproximadamente en la mitad del ciclo menstrual, más o menos 3 días. ¿Quién puede usar este método? El método de días fijos funciona muy bien para mujeres que por lo general tienen ciclos menstruales entre 26 y 32 días de duración. Cerca del 80% de los ciclos menstruales están dentro de este rango. Para usar eficazmente el método, también es necesario que la mujer y su pareja puedan evitar las relaciones sexuales sin protección en los días 8 a 19. Al igual que la mayoría de los métodos de planificación familiar, el método de días fijos no protege contra las ETS. ¿Qué eficacia tiene este método? Los resultados del estudio de eficacia muestran que las mujeres pudieron utilizar el método correctamente y que tuvo una eficacia del 95%, que está dentro del rango de eficacia de otros métodos de planificación familiar. O sea, que de cada 100 mujeres que usaron el método correctamente durante un año, menos de 5 quedarían embarazadas. También se realizó
Un collar para facilitar el uso de este método, del cual se hablará a continuación en un video. El collar del ciclo es un collar de cuentas de colores que representa el ciclo menstrual de la mujer. Cada cuenta es un día del ciclo. El color de las cuentas tiene un significado. La cuenta roja representa el primer día de la regla. Las perlas marrones representan días de muy bajo riesgo de embarazo. Las perlas blancas marcan los días en que la mujer puede quedar embarazada. El collar también tiene un anillo. El día que llega su regla, mueva el anillo a la perla roja. Siga moviendo el anillo una perla cada día. Siempre mueva el anillo en la dirección de la flecha. Cuando el anillo está en una perla marrón, es un día de muy bajo riesgo de embarazo. Usted y su pareja pueden tener relaciones sexuales. Cuando el anillo está en cualquiera de las perlas blancas, usted y su pareja no tengan relaciones sexuales sin protección si quiere evitar un embarazo. Cuando llega su regla de nuevo, mueva el anillo a la perla roja otra vez. Ha comenzado un nuevo ciclo. La duración de los ciclos puede cambiar con el tiempo. El collar del ciclo puede ayudarle a conocer la duración de su ciclo y así saber si esta opción es apropiada para usted. Si su regla viene antes de poner el anillo en la perla más oscura, su ciclo es muy corto. Si esto ocurre más de una vez en un año, el collar del ciclo no es apropiado para usted. De igual manera, si su regla no viene al día siguiente de poner el anillo en la última perla marrón, su ciclo es muy largo. Si esto ocurre más de una vez en un año, el collar del ciclo no es apropiado para usted. El método de Billings. Este método se basa en las características de las secreciones del moco cervical, el cual se ve influenciado por estrógenos que son generados por los folículos en crecimiento. Dichos estrógenos provocan que el cérvix genere moco tipo estrogénico o tipo E, 5 a 6 días antes de la ovulación, y es en este tipo de moco que pueden sobrevivir de mejor forma los espermatozoides, los cuales llegan a permanecer viables para provocar un embarazo durante máximo 6 días. Esto mientras el moco cervical tipo E se encuentra presente, por lo cual se recomienda evitar todo contacto genital. Posterior a la ovulación, el cuerpo lúteo genera progesterona en cantidades cada vez mayores, lo que estimula al cérvix a secretar moco, esta vez tipo G, que dificulta y bloquea el paso de los espermatozoides y disminuye su supervivencia. A este cambio se le ha llamado válvula biológica cervical. La válvula biológica cervical es un marcador que permite identificar la ventana de fertilidad. Se debe enseñar a identificar el moco tipo estrogénico, que tiene como características ser transparente, filante y lubricante. El moco tipo G progestacional causa mínima secreción o nula, señalando que la ovulación ya ha ocurrido. Si se desea aplicar el método de Billings, la mujer debe registrar diariamente las características de su fluido. La eficacia con un uso correcto es de hasta un 97% y puede aplicarse en mujeres con ciclos menstruales irregulares. Para la aplicación del método de Billings, la pareja debe evitar las relaciones sexuales en el periodo de sangrado de la mujer, pues la ovulación pudiera ocurrir temprano en el ciclo y el sangrado menstrual podría esconder el moco. Debe tener relaciones sexuales durante el periodo infértil en la noche y alternar una noche y otra no, pues requiere permanecer la mujer en posición vertical para que el moco haga sentir su presencia en la vulva. Debe evitar las relaciones sexuales cuando exista sangrado o flujo que interrumpa el patrón infértil, y al momento en que retorne el patrón infértil, esperar 3 días antes de reanudar las relaciones sexuales. Debe evitar relaciones sexuales en presencia de una infección de transmisión sexual, pues las secreciones debido a la infección pueden hacer pasar desapercibido el moco cervical cuando se encuentra fértil la mujer. Además que este método no provee ninguna protección contra el contagio de estas enfermedades.
El método de la temperatura basal. Este método se basa en el efecto termogénico de la progesterona, que eleva la temperatura 4 o 6 décimas de grado centígrado y la mantiene elevada 12 a 14 días que dura la fase lútea. El método consiste en que la mujer debe medirse la temperatura diaria bucal o rectal y registrarla en un gráfico durante al menos 3 meses por la mañana en el mismo horario, al levantarse luego de dormir 6 u 8 horas ininterrumpidas. El aumento mencionado de la temperatura se producirá 24 a 48 horas posteriores a la ovulación, lo que nos da un periodo fértil de 7 días previos a lo que se prevé se presentará el aumento de la temperatura y 3 días posteriores a que se presentó el aumento de la temperatura. El método es más eficaz si se evita contacto sexual desde el primer día de la menstruación hasta 4 días posteriores a que se presentó el alza térmica. A pesar de un apego correcto al método, su eficacia no suele superar el 67%, pudiendo presentarse gran cantidad de causas que modifiquen la temperatura y proporcionar datos falsos que obstaculicen la aplicación de este método. Finalmente, el método sintotérmico se basa en la observación tanto del flujo cervical como de la temperatura basal, mezclando los dos métodos anteriormente mencionados. Cuando se trata de alimentar a un recién nacido, probablemente has escuchado que lo mejor es la lactancia materna, ¿verdad? Bueno, ¿tú sabías que la lactancia materna también se puede usar como anticonceptivo? Es cierto, el simple hecho de amamantar a tu bebé regular y exclusivamente puede ayudarte a prevenir otro embarazo por 6 meses. ¿Cómo funciona? Bueno, si tú amamantas exclusivamente, esto significa nada de fórmula ni ninguna otra comida para el bebé. Las hormonas en tu cuerpo cambiarán naturalmente para prevenir la ovulación, o sea, la liberación del óvulo. Sin óvulo no hay embarazo. Todo esto ocurre naturalmente, sin recetas ni medicamentos. La lactancia materna es segura, simple y conveniente. No existen efectos secundarios negativos y no hay nada que comprar. Existen muchos beneficios para la salud y la nutrición de tus bebés y para ti. Y la lactancia materna es increíblemente efectiva como anticonceptivo. Tan efectiva que de cada 100 mujeres que amamanten continuamente durante los primeros 6 meses después del parto, solo 1 o 2 de ellas quedarán embarazadas. Ten en mente que la lactancia materna no previene las infecciones de la transmisión sexual. Usa condones si estás preocupada por las ITS. También deberías saber que solo puedes confiar en la lactancia materna como anticonceptivo por 6 meses después del parto. El método de amenorrea de la lactancia es un método anticonceptivo eficaz para mujeres que amamantan, ya que utiliza la fisiología para espaciar los embarazos. La fisiología se basa en el chupeteo ejercido por el lactante, que produce una reducción en la liberación de hormona liberadora de gonadotropina, hormona luteinizante y hormona estimulante de los folículos. Las beta-endorfinas que se inducen por el chupeteo también producen un descenso en la secreción de dopamina, lo que conduce a un estado de amenorrea y anovulación. Durante los primeros 6 meses, si el amamantamiento es la única forma de alimentación, la menstruación es casi totalmente anovulatoria y la fertilidad es baja. Los alimentos complementarios pueden alterar tanto el patrón de la lactancia como la intensidad del chupeteo del niño, lo cual puede afectar de modo secundario la supresión de la ovulación. Este método anticonceptivo se basa en un algoritmo que consiste en 3 preguntas a la mujer lactante. La primera pregunta ¿es el bebé menor de 6 meses? La segunda pregunta, ¿está la madre en amenorrea? Y la tercera pregunta, ¿el bebé se alimenta completamente de leche materna? Si todas las respuestas fueran sí, hay una probabilidad de eficacia del 98 al 99%. No obstante, si alguna respuesta fuera no, hay una gran posibilidad que la mujer se embarace.
Las ventajas de utilizar este método anticonceptivo son que promueve la lactancia exclusiva, se inicia inmediatamente después del parto, es eficaz en un 98% o más, beneficia la salud de la madre y el lactante, no hay ningún efecto secundario por hormonas, entre otros. Las desventajas de este método anticonceptivo son dificultad o frustración para algunas madres, especialmente las madres que trabajan. No brinda protección contra enfermedades de transmisión sexual. Además que este método debe practicarse como forma única de control natal por un máximo de 6 meses después del parto. Si no se desea un nuevo embarazo, se sugiere que la mujer en periodo de lactancia emplee un método anticonceptivo confiable a partir de los 3 meses después del parto. El coito interrumpido es uno de los métodos anticonceptivos más antiguos. Consiste en la extracción del pene antes de la eyaculación. Esto tiene la intención de que la emisión de semen ocurra fuera del aparato genital femenino. Desventajas. Tiene la desventaja de demandar un autocontrol suficiente en el varón, como para retirar el pene antes de la eyaculación. El fracaso puede ocurrir por salida de semen antes del orgasmo o por depósito de semen en los genitales externos de la mujer cerca de la vagina.